Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les enseñaré los métodos de conversión de números, los cuales consisten en llevar de una base a otra base. Pero antes de esto les aclararé que el lado izquierdo yo lo llamaré base origen y el lado derecho base destino. Esto es para que me puedan entender en el trayecto del video. Bueno, primeramente, los métodos de conversión que presentaré en este video son los siguientes: las divisiones sucesivas, las cuales va a consistir en hacer divisiones, pero siempre que el número se encuentre en base 10. Bueno, los explicaré más adelante. Otro método sería el TFN o el teorema fundamental de numeración, el cual se dividirá en dos grupos, los cuales son método directo y método indirecto. Seguido de esto tengo el método de potencias. El método de potencias consiste en de un número de una base que es, por decirse, 2 y la de destino va a ser 16, la cual es una potencia de 2, o viceversa, que sea 16 y llevarlo a base 2. Bueno, con esto vamos a continuar con los métodos. Bueno, continuando con el video, comenzamos con el primer método, el cual es método por divisiones sucesivas, el cual va a consistir en tener un número en base 10 y llevarlo a cualquier otra base mediante divisiones sucesivas. Para ello, para una mejor comprensión, realizaremos un ejemplo, el cual va a ser el 892 en base 10 y lo llevaremos a base 7. Bueno, para ello, como nos dice el método por divisiones sucesivas, realizaremos divisiones. En este caso, dividiremos el número 892 entre la base de destino, lo cual nos da a 127. 127 por 7 es igual a 889. Todo esto en base decimal. Si gustan, pueden ayudarse con una calculadora. Bueno, y restando 892 menos 889, obtendremos el resto de 3. Seguimos con la división. 127 dividido entre 7. ¿Cuánto sería? Sería 100 a 18, lo cual nos da un producto de 18 por 7 igual a 126 y obtener un resto de 1. Seguimos la división. 18 dividido entre 7 sería a 2. 2. Muy bien sabemos que 2 por 7 es 14 y 18 menos 14 es a 4. Seguidamente dividimos el cociente de la anterior división, 2 dividido entre 7, lo cual nos va a dar un cociente de 0 y un residuo de 2. Es donde paramos las divisiones sucesivas, es decir, cuando realizamos las divisiones, vamos a parar cuando el cociente de nuestra división sea igual a 0. Bueno, seguidamente todos los restos que hemos hallado en estas divisiones los vamos a copiar del último resto al primer resto. Es decir, nuestro número original sería 2413 en base 7 y por lo tanto esa es nuestra respuesta. 892 en base 10 es igual a 2413 en base 7 o 2413 en base 7. Bueno, otro ejemplo que tenemos será el 8144 en base 10, llevarlo a base 14. Igual por el mismo método que es por divisiones sucesivas. Como el anterior ejemplo, básicamente hacemos lo mismo. 8144 en base 10 lo dividimos entre la base, entre 14. Vale recalcar que todas las operaciones que realizamos las hacemos en base decimal. Es decir, se pueden ayudar en este caso con una calculadora y demás. Bueno, realizamos la división. Esto nos daría 581. 581 por 14 es igual a 574, lo cual nos daría un resto de 10. Pero 10 dentro de la base 14 no es el mismo 10, el 1, 0. Entonces procedemos a la siguiente tablita, el cual el 10 nos dice que es A. Entonces en vez de poner el resto 10, vamos a poner A. Seguidamente, seguimos haciendo las divisiones y tenemos 581 dividido entre 14, lo cual es igual a 41. Entonces, 41 por 14 nos va a dar un resto de 7. Un resto de 7.
Seguimos haciendo la división, entonces 41 dividido entre 14 va a ser igual a 2. 2 ya sabemos que es 28, los restamos con 41 y nos va a dar un resto de 13. Pero el 13, como ven, ya no le puse el 1,3 como es de costumbre en base decimal, sino lo puse el 13, el cual equivale a t. Seguimos y observamos que el cociente llega a 0, entonces nuestro resto va a ser 2 y es donde paramos. Por lo tanto, nuestro número, copiando los restos del último al primero, sería 2 de 7a en base 14, lo cual llegaría a ser nuestra respuesta. 8144 en base 10 es igual a 2 de 74 en base 14. Bueno, como siguiente método tenemos el método TFN. Bueno, este método es el más, se podría decir, más eficiente y el mayormente usado, ya que convierte de cualquier base a cualquier otra base. En este caso tenemos un subgrupo que sería un método indirecto, y el otro método, el cual sería el directo. En este caso, primeramente veremos el método directo, para lo cual nos dice que tendremos un número con una base origen, el cual tendremos que llevar a base 10 y mediante divisiones sucesivas lo llevaremos a la base de destino. Ya, por ejemplo, nos damos el siguiente número, el 624,3. Nos dimos un decimal en esta oportunidad para que se comprenda también la parte de decimales. Entonces nos dice 624,3 que se encuentra en base 8 llevará un número a base 12. Primeramente, ¿qué hacemos? Copiamos cada dígito de estos números, del número dado. 6, 2, 4 y 3. Posteriormente lo multiplicaremos por la base de origen, en este caso 8. Listo, hasta ahí se ve fácil, pero hay un detalle, debemos poner los exponentes. En este caso contamos de la coma a la izquierda como 0, luego 1, 2, y de la coma hacia la derecha contamos con -1. Seguidamente, estos exponentes, estos números, ¿para qué ponemos? Estos van a ser los exponentes de nuestras bases origen en aquí abajo. Entonces, ellas llegarían a ser el 3 con -1, miren, 0, 1, 2. Posteriormente realizamos las multiplicaciones pertinentes. Entonces, 8 por 8, 64, 8, 1 y demás. Y esto ya sabemos que la -1 es una fracción y demás. Listo. Seguidamente hacemos las operaciones 6 por 64, 384, 2 por 8, 16, 4 por 1, 4 y 3 octavos finalmente. Si pueden apreciar, todas las operaciones las estoy realizando en base decimal, es decir, que se pueden ayudar con su calculadora. Bueno, ahora realizaremos la suma de los enteros en este caso y realizaremos la división de 3 octavos, que sería 8,375 y la suma 404. Seguidamente sumamos estos dos números y nos obtenemos el siguiente, 404,375, pero que se encuentra en base decimal. Ahora ya nos encontramos en la parte decimal, en la parte central. Ahora recién procedemos a llevarlo a la base de destino. Convertimos primero la parte entera. ¿Cómo lo hacemos? Mediante divisiones sucesivas. En este caso, entre 12. 404 dividido entre 12 nos da 33. 33 por 12 es 396, lo cual nos daría un resto de 8. Seguimos. Esto llegaría a ser a 2 y el resto nos daría 9. Finalmente, nuestro cociente es igual a 0 y nuestro resto 2. Esto lo copiamos del último resto al primero, lo cual nos da el siguiente número, el 298 en base 12. Bueno, ya tenemos la parte entera, ahora convertimos la parte decimal, lo cual lo haremos con multiplicaciones sucesivas, es decir, la parte decimal 0,375 por 12, por la base de decimal, va a ser igual a 4,5. Ahora hagamos solamente la parte decimal de este número obtenido, 0,5 por 12 a 6. Esto lo copiamos de arriba hacia abajo, pero solamente las partes enteras.
Es por tanto que tendremos el siguiente resultado, 0,46 en base 2. Finalmente, sumamos la parte entera obtenida con la parte decimal obtenida. Estos ya se encuentran en base 2, lo cual nos da un resultado de 298,46 en base 12. Bueno, continuando con el método directo. Entonces, para ello tendremos lo siguiente. Igual tendremos una base origen y llevarla a una base destino, pero lo dividiremos en dos casos. Caso 1, cuando la base origen es menor a la base de destino, y el otro caso, que sería el caso 2, cuando la base origen es mayor a la base de destino. Nos pasaremos al primer caso. El caso 1, como siempre nos daremos un ejemplo y nos damos el mismo ejemplo que el anterior método, por el método indirecto. Entonces en este caso era 624,3 en base 8 llevarlo a base 12. ¿Cómo hacíamos? Lo mismo, básicamente es lo mismo. Copiamos los números 6, 2, 4, 3 y multiplicamos por la base origen, ponemos los exponentes 0, 1, 2 a la izquierda y menos 1 a la derecha. Ahora realizamos las operaciones, pero en este caso 8 por 8 es 64, pero este es el método directo. Entonces las operaciones que vamos a realizar ya no van a ser en base decimal, sino en base 12. En este caso 8 en base 12 por 8 en base 12 es 64, pero 64 no está en base 12, entonces lo convertimos mediante divisiones sucesivas. 12 dividido entre 64 a 5 sobra 4 y 12 el cociente 0 y el resto 5. Entonces nuestro número es 54 en base 12, lo cual lo ponemos acá. Listo. Ponemos 8 elevado a la 1, va a ser 8, 8 a la 0, 1 y 8 a la menos 1, 1 octavo. Seguimos ahora con las multiplicaciones. 6 por 54, pero todo en base 12. ¿Cómo sería? 6 por 4 es 24, entonces convertimos, no se encuentra en la base. Nos daría a 2, entonces el resto es 0. Seguimos dividiendo. 2 dividido entre 12 sería igual a 0, no se puede dividir, es el cociente 0 y nuestro resto 2. Por tanto, nuestro número es 2, 0. Pasamos. Ponemos 0, llevamos 2. 6 por 5, 30 más 2, 32. Entonces 32 no se encuentra en la base. Lo llevamos. 32 dividido entre 12 a 2. Nos da 24 menos 32, 8. 2 dividido entre 12. El cociente va a ser 0 y 2. Por tanto, nuestro número va a ser 28 en base 12. Y ya tenemos esta multiplicación. 6 por 54 va a ser igual a 280 en base 2. Ahora 2 por 8. Pasando al siguiente. 2 por 8 es 16. Entonces 16 tampoco se encuentra en la base. Convertimos. 16 dividido entre 12 va a ser igual a 1. 1 por 12, 12. 16 menos 2 es 4. El cociente es 0 y 1, 4. Entonces nuestro número es 14 en base 12. Lo ponemos 14 en base 12. 2 por 8 es igual a 14 en base 12. Seguimos con la siguiente multiplicación. 4 por 1, 4 nomás, porque no se pasa de 12. Siguiente, 3 por 1 octavo va a ser 3 octavos, pero pasaremos a hacer directamente la división. 3 dividido entre 8. Todo en base 12. Como es menor, 0 al cociente. Pero ahora ponemos coma y aumentamos un 0 al lado del 3 y decimos 30 dividido entre 8, pero todo en base 12. ¿Cuánto sería? 4. 4 por 8 en base 12 es igual a 28. Entonces estamos todo en la base. 30 menos 28 es igual a 4. Recuerden que aquí el 0 se está prestando la base, ¿verdad? 12 menos 8 es 4. En este caso aquí va a quedar 2 menos 2, 0. Listo, seguimos. Ahora aumentamos un decimal más para que se parezca al resultado anterior. 6, lo cual nos va a dar un resultado de 40. 6 por 8, 40 en base 12 y un resto 0. Por tanto, nuestra división 3 dividido entre 8, pero en base 12 va a ser igual a 0,46. Procedemos a sumarlos. En este caso yo lo copié todo acá, pero no, si pueden observar, no puse las bases porque me parecía muy difícil de comprenderlo, muchos números ahí. Pero bueno, lo ordenamos bonito y decimos 46 va a bajar normal, 4 más 4 va a ser 8, 9, 2. Por tanto, nuestro número va a ser 298,46 en base 2, el cual es el mismo que el anterior. Procedemos con el siguiente, que es cuando la base origen es mayor a la base de destino.
Nos damos el siguiente ejemplo, en este caso A0 que se encuentra en base 3 lo llevaremos a un número en base decimal. Hacemos básicamente lo mismo, los exponentes 0, 1 y multiplicamos por la base de origen, ¿no veis? Los respectivos exponentes. Pero hay un detalle, esta A no podemos realizarlo en base decimal, entonces lo convertimos a 10. El siguiente exponente se va a mantener, se mantiene todo. Como es la base 10, entonces las operaciones ¿en qué van a ser? En decimal, en la base de destino. Entonces en este caso tendríamos 10 por 13, 130 más 0. 0 porque este va a ser 1, 1 por 0, 0. Y finalmente nuestro resultado sería 130 en base decimal. Finalmente tenemos el método por potencias, el cual consiste en tener un número en base, en este caso base n, y llevarlo a la misma base n, pero elevado a la algo. O viceversa, tener la base n elevado al algo y llevarlo a una base n. Bueno, pero esto se vería mejor con ejemplos, como siempre. Pero bueno, nos damos en este caso un número binario y nos dice llevarlo a base 8. Observamos primeramente las bases. 2, 8. Pero este 8 podemos comprenderlo de la siguiente manera, como 2 al cubo. Ah, ya obtenemos, ¿no? Miren, 2, 2, 2 y 2 al cubo. Procedemos. ¿Qué nos indica este 3? Este 3 nos indica el número de dígitos que va a tener cada grupo. ¿A qué me refiero con cada grupo? Copiamos de nuevo el número dado, en este caso, y realizamos los grupos. En este caso tiene decimales, entonces de la coma decimal a la derecha realizamos los grupos y de la coma decimal hacia la izquierda. Pero que hay que tener en cuenta que cada grupo debe tener 3 dígitos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 dígitos, pero se observa que los grupos externos no cumplen esa condición de 3 dígitos. Entonces, ¿qué hacemos? Los rellenamos con ceros. Ahora procedemos a convertir estos grupos a decimal. 1, 0, 0. ¿Qué número es? El 4, está dentro de la base, positivo, se queda. Está bien. El siguiente va a ser el mismo. El 0, 1, 1 es el 3, está dentro de la base. El 0, 1, 0 es el 2. Por tanto, nuestro número va a ser el 234,4 en base 8, lo cual llegaría a ser nuestra respuesta. Y así convertimos el número binario a base 8 por potencias. Otro ejemplo que tendríamos es para este caso de acá, sería darse el número AB4 en base 16 y llevarlo a base binaria. Para ello observamos primero los exponentes 16. El 16 lo podemos comprender como 2 a la cuarta. Entonces este 4 llegaría a ser el número de dígitos que va a tener cada grupo. Pero si se observa que aquí lo vamos a hacer al revés, no podemos hacer un grupo sobre este mismo número, sino nos dice cuando este es mayor y este es menor, o la potencia está primero, entonces cada dígito va a tener 4 dígitos. 4 dígitos o de acuerdo al exponente, en este caso es 4. Entonces empezamos con la A. La A en base decimal es 10, pero en binario es 1010. La B es 11 en decimal, pero en binario es 1011. Ahora el 4 en decimal es 4, pero en binario es 100. En este caso, como tiene que tener 4 dígitos, los rellenamos con un 0 más 0, 100, que igual sigue siendo 4. Finalmente, toda esta serie de dígitos llegaría a ser nuestro número binario, es decir, convertido. Y eso llegaría a ser nuestra respuesta. Bueno, esos fueron los métodos de conversión de números. Gracias por ver el video.